Hola a todas. En estos días nos han bombardeado de manera brutal con el tema de la ocupación. Parece que no hay límites para los ocupas. ¿Cuáles son los argumentos que emplean los jueces para decir que los ocupas se queden una temporadita más? Lo que sucede con el asunto de la ocupación en España es una vergüenza. Qué detallista el juez, ¿no? Porque claro, a ti te ocupan tu casa, pero no puedes entrar a sacar tus cosas. Sin embargo, no nos dicen que en Barcelona han desahuciado a 34 familias en un solo día. Tampoco nos comentan lo que dicen realmente los jueces sobre este tema o cuál es la diferencia entre allanamiento de morada o usurpación. El delito de allanamiento de morada se regula en el artículo 202.1 del Código Penal, que establece que el particular que, sin habitar en ella, entrara en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Téngase en cuenta que el tipo penal habla de morada y de morador. La RAE define la morada como el lugar donde se habita. Es decir, se requiere que el inmueble allanado sea el lugar de residencia de alguien y que ese alguien no haya prestado su consentimiento a que acceda al interior de su casa. En los casos de allanamiento, el bien jurídico protegido es el derecho a la vivienda y a la intimidad del hogar. Yo no quiero que una tercera persona esté en mi casa, mi espacio de intimidad, con mis cosas. Por ello, se puede actuar en el momento para expulsarla de la morada y que se tramite el preceptivo procedimiento legal. Caso distinto es el de la ocupación, conocido como delito de usurpación. Se regula en el artículo 245.2 del Código Penal y su definición es muy clara. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. La propia definición lo dice, no puede constituir morada. Si constituye morada, estamos ante un allanamiento. La policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. En cambio, si se ocupa un inmueble que no constituye morada, el desalojo solo se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial y la pena prevista será de multa. Resumiendo, si vive alguien, es una morada. Tu casa, primera vivienda, o tu casa de la playa, segunda vivienda. La policía en estos casos puede actuar de forma directa debido a que estamos ante un delito de allanamiento. Si no vive nadie, no es morada. Por ejemplo, la casa vacía que un banco ha desahuciado a una familia. En este caso, la policía debe esperar a la decisión de un juez debido a que estamos ante un caso de ocupación o usurpación. Sin embargo, los medios en estos días nos están vendiendo que allanamiento y usurpación son exactamente lo mismo. Como veis, no es así. El juez Joaquín Bosch dice, en 16 años como juez instructor no he tenido una sola ocupación de primera vivienda. Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades. Hay que aplicar la ley, pero también garantizar el derecho a la vivienda, sin generar miedo social por intereses económicos. De modo que quedaos tranquilos, nadie puede entrar en vuestra casa mientras vais a comprar el pan y quedarse con ella. Eso sería un delito de allanamiento de morada y la policía podría actuar de forma inmediata. Algunos han utilizado el tema de los ocupas, como siempre, para politizarlo, para ver quién es más duro contra el tema de la ocupación. Lo que no se puede entender es que ayer, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo del Gobierno justificara la ocupación. Como le dijimos nosotros, si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos ocupas. Nosotros lo hemos dicho claramente durante la campaña electoral. A los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo. Eso sí, siempre se olvidan de hablar de los bancos, de los fondos buitres, de salarios de paro crónico y un largo etcétera. No contento con aclarar la diferencia entre allanamiento y usurpación, voy a ofrecer 5 soluciones para acabar de una vez por todas con el tema de la ocupación. 1. Garantizar el derecho a la vivienda. Tan solo cumpliríamos con la Constitución y su artículo 47. Además, ya que sufriremos la crudeza de la crisis climática dentro de pocos años, propongo la construcción de casas públicas ecosostenibles y mucho más económicas. ¿Cómo se podría financiar este proyecto? Pues muy sencillo, dejando de financiar instituciones inútiles como la Iglesia, la familia real y parte del ejército. Con todo ese dinero ahorrado, podríamos construir un montón de casas para las familias de este país. Los tipos de casa que propongo para este tipo de financiamiento son dos, airships o superadobe. Si os parece interesante, hablaré de este tipo de casas en mis vídeos futuros. 2. Reducir la jornada laboral a 6 horas. Si queremos que la gente pueda pagar una vivienda, la gente necesita dinero, ¿o no? Pues bien, si la gente no tiene dinero, entonces, ¿cómo puede pagar el alquiler? El problema es que la economía capitalista no ofrece trabajo a todo el mundo, solo beneficia a unos pocos. Por lo tanto, como no da trabajo para todo el mundo, ¿por qué nos repartimos para empezar el ya existente?
Por cierto, el derecho al trabajo también está recogido en la Constitución. Si reducimos la jornada laboral ganando el mismo sueldo, la gente podrá tener más acceso al mercado laboral actual. 3. Limitar el precio de los alquileres. Así se acabaría con la especulación de un derecho básico como es la vivienda. Países tan comunistas como Alemania ya lo han hecho. 4. Subir el salario mínimo interprofesional. Si la gente tiene un salario más digno, podrá afrontar mejor el pago del alquiler o la letra de la casa. Además, invito a cualquier político a vivir con el salario mínimo actual de 950 euros y después que me diga si es posible vivir pagando solo 400 euros de alquiler. Sobre todo se lo deseo a aquellos políticos que votaron en contra de subir el salario mínimo interprofesional, como Pablo Casado, que gana más de 100.000 euros al año, o Santiago Abascal, que tiene un chalet valorado en 1 millón de euros. Después critican la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero y votan en contra de que una persona humilde pueda tener un salario mínimo medianamente decente. 5. La vivienda no debe superar el 30% de los ingresos. Para eso debemos cumplir con algunas de las medidas mencionadas anteriormente. Subir el salario mínimo, congelar el precio de los alquileres, repartir el trabajo en jornadas laborales de 6 horas, crear vivienda pública ecosostenible, subir los impuestos a bancos, multimillonarios y grandes empresas, reducir el presupuesto del ejército, dejar de financiar a la Iglesia y a la familia real o crear empleo público. Para empezar, estas medidas no estarían mal. Mientras sigamos dejando que fondos de inversión especulen con la vivienda, no se mejoren las condiciones de trabajo, que todo el mundo pueda disponer de un trabajo digno, que los bancos sigan desahuciando a familias o que cada vez los mercados tengan más control sobre todo, la ocupación seguirá ocurriendo. Si estás de acuerdo con estas 5 primeras soluciones, comparte. Por ahora, eso es todo. Un saludo.